Bueno, voy a dar la bienvenida a Hugo Guerra. Hugo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Milagro. Siempre un gusto conversar contigo. Te veo bien abrigado, pero la temperatura Sí. política, sí, y me dicen que hoy día la temperatura ha descendido hasta los 15 grados. Yo también digo con razón, ¿no? Sin embargo, la política hará que encienda, eh, ¿qué diré? No voy a decir que encienda las alarmas, sino que toda persona que tiene dignidad, creo, y respeto y amor por su patria, nos haya encendido. Y lamentablemente los acontecimientos han sido de tal manera que nos hemos quedado boquiabiertos. Un ministro que renuncia por las razones que ya son harto conocidas, pero lo importante es saber cuál va a ser el impacto de ese despido que ha hecho el mandatario y a los segundos, ¿no? Ni bien cortan la llamada y automáticamente haciendo uso de una red pública, lo despide, ¿no? ¿Cuál es el impacto a nivel político y qué papel está jugando ahora el Congreso de la República? ¿Siguen pensando en el poder, en la cuota de poder y por ende también en el dinero? Milagros, hay un tema previo que probablemente condiciona todo el análisis que se pueda hacer en este momento. ¿Cuál es ese tema previo? Para los días 25, 26 y 27 de julio está convocada una gran manifestación, una marcha popular en Lima. Se llaman la Marcha de los Cuatro Suyos. Y esa marcha de los Cuatro Suyos tiene como plataforma de reclamos la autonomía, así le llaman, de los audios y las marcas. Es decir, la autonomía territorial de donde existen actualmente las rondas campesinas y las autodefensas rurales. Pero además tiene como premisa de lucha, por llamarlo de la manera que ellos lo designan, la inmediata disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. El problema es de marca mayor. Por supuesto, todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente, pero no es ningún secreto decir que han sonado efectivamente las alarmas, tanto políticas como de seguridad, en toda la República, porque se prevé que puede tratarse de una marcha de grandes dimensiones y que puede tener, bajo fundamentos que las fuerzas de seguridad conocen, de intentar un atentado contra las instalaciones del Congreso de la República. Esto ha llevado a una serie de conjeturas, una serie de rumores que sirven como trasfondo para analizar la coyuntura. Dicho eso, contesto a la preocupación que tú tienes y que comparto sobre el exministro Mariano González. Ante todo, tenemos que decir que Mariano González no es precisamente un héroe de la democracia. Sí es un demócrata, creo que es un hombre, como él mismo se ha definido, progresista, pero que difícilmente ha llegado transitoriamente al Ministerio del Interior por sí y ante sí. Es altamente probable que él representara un movimiento estratégico de un sector de la izquierda. Un sector de la izquierda que tenía la intención, cómo no, de golpear ahí donde más le duele al gobierno, que es el problema de la corrupción. Para eso, Mariano González designa a las 4 cabezas de inteligencia policial para que le sirvan a la Fiscalía como fuerza de investigación inmediata y de captura inmediata a los grandes fugados, Bruno Pacheco, los sobrinos, el ministro Silva y otros. Al ver la inminencia de que pudiera producirse una captura, es que reacciona tanto Pedro Castillo
como su voz autorizada, que es el primer ministro, el doctor Aníbal Torres. Lo hacen de muy mala manera. Lo hacen efectivamente vía un tuit. Es decir, a un ministro de Estado no se le puede tratar de esa manera, ¿no es cierto? En realidad a ninguna persona, ni del servicio público ni del servicio privado, se le depara un trato infamante. En segundo lugar, se le atribuyen una serie de defectos en su gestión de apenas 15 días, cuando en realidad el ministro Mariano González sí había presentado un plan de trabajo y estaba en vías de ejecución. Entonces, el primer ministro en la conferencia, o bueno, en el interrogatorio que hoy día le hace la respectiva comisión del Congreso, miente y miente de manera descarada. En el fondo de lo que se trata es que nos acercábamos a descubrir la realidad del corazón, del seno mismo de la estructura de la corrupción. Una estructura que el Ministerio Público, a través de la Fiscal de la Nación, maneja como hipótesis que el señor Pedro Castillo es el cabecilla de una organización criminal orientada a asaltar el poder para saquear al Estado. Y el mismo día de hoy hemos visto que se produce la tercera denuncia fiscal. Ya había una por el caso de Zarratea, la segunda por el caso de los sobrinos, y ahora la tercera denuncia con la respectiva investigación por obstrucción a la justicia y encubrimiento, sobre la base exactamente del caso del exministro Mariano González. Entonces, acá hay un escenario que no solamente aborrecemos como ciudadanos simplemente, pero sobre todo como demócratas, sino que es una situación que ya nos demuestra el nivel tan bajo en el que ha caído la política nacional y que nos plantea una inquietud. ¿Puede alguien que está siendo investigado en 3 procesos penales, bajo una hipótesis de ser el cabecilla, seguir al frente del gobierno de la República? Nos merecemos los peruanos, podemos tener tranquilidad y confianza de que siga en el cargo a alguien con esa catadura moral y con esas imputaciones. Entonces, finalmente se ha abierto un debate que es seguramente muy de constitucionalistas, muy jurídico, pero que puede tener una trascendencia inmediata. Ante la evidencia de los hechos y la gravedad de los mismos, la fiscal de la Nación está en la disyuntiva. En cualquier momento podría verse obligada a presentar ya no solamente una denuncia, sino una acusación constitucional ante el Congreso de la República y en consecuencia solicitar la suspensión en el cargo del presidente de la República y asimismo, bueno, no solo separarlo, sino eventualmente inclusive ordenar tanto el arraigo para que no salga del país, cuanto una eventual prisión preventiva. Nunca en la historia republicana de los 200 años de existencia del Perú oficial se ha dado una situación así en que un jefe de Estado en ejercicio del cargo llegue a una situación jurídico-penal tan dramática como la presente. Hugo, permíteme, tengo algunas inquietudes, pero a ver, mañana yo tengo una entrevista, estaba prevista con un abogado penalista, única y exclusivamente para que hable desde el punto de vista, digamos, teórico, lo que corresponde a una persona, cualquiera que ésta sea, pero que ocupa el primer cargo de empleado público, porque eso es algo que tiene que quedar muy claro en todos nosotros. La persona que ocupa temporalmente, por el tiempo que se le asignó, que en este caso es el presidente de la República, no es un ser extraordinario, no es una deidad, es el primer empleado público, porque todos
pagamos su sueldo y porque además él tiene que, se debe no al, no es al éter, no es el pueblo, es a todos los ciudadanos, a todos. Pero resulta ser que la Constitución, Hugo, no permite, digamos, no permite, no sería la palabra, no contempla ese caso. Es ahí donde está abierto el debate y el análisis constitucional. Quiero reafirmar lo que tú acabas de decir. Cuando nosotros decimos que el presidente de la República es el primer mandatario, significa que es el empleado principal del pueblo, que el pueblo lo ha designado para que nos sirva. Obviamente le ha dado algunas garantías para que ejerza su función, pero él responde a la voluntad del pueblo. Nosotros somos una democracia y el poder reside en los ciudadanos. No tenemos un monarca y mucho menos un monarca absolutista. No hay un rey que tenga unas prerrogativas que lo diferencie de cualquier otro ciudadano. Primer punto que tú lo has descrito muy acertadamente. El segundo punto es, siendo así que se trata de un funcionario, el principal en la estructura orgánica de la República, sigue siendo solamente un funcionario. Por lo tanto, si está inmerso en un delito flagrante y así lo considera la Constitución, porque acá hay flagrancia, está descubierto en el acto mismo del ilícito penal, la forma en que obstruye la administración de justicia y que encubre a quienes han participado en los procesos de corrupción que ya están siendo procesados. Entonces, sí es posible, dentro del marco constitucional y sin faltar al artículo 117 del texto constitucional, proceder por lo menos a la suspensión. Lo que no llega a ser del todo claro es si es factible una detención preliminar, pero la suspensión, desde mi modesto entender como abogado y como profesor de derecho, es que sí es procedente la suspensión en las funciones. Si se tratara, por ejemplo, del presidente del Banco Central de Reserva, o si se tratara del primer ministro, o si se tratara de cualquier otro funcionario que estuviera en una situación jurídica equivalente, la Fiscalía lo hubiese ya detenido. Entonces las prerrogativas y la inmunidad no deben entenderse como impunidad. Y contra eso tenemos que militar todos los ciudadanos demócratas. No se trata de que es Castillo y que tiene una X ideología. Se trata de una persona que en el servicio al pueblo está en curso en ilícitos. Y esos ilícitos tienen que ser frenados. No podemos seguir siendo gobernados por alguien que tiene tiene 3 investigaciones abiertas y que está en flagrancia delictiva. Acudo ahora inmediatamente al periodista. Ese es un papel que también debe empujar el Congreso de la República, pero el Congreso resulta que está pues en una bisagra, ¿no? Salen y van a ingresar. Ese tiempo que va a correr, ¿enfriará todo esto? No necesariamente. Yo entiendo que todos estamos descorazonados frente a un Congreso de la República que tiene múltiples defectos. Congreso al que, sin embargo, y contracorriente, yo tengo que mencionar que también ha tenido muchos aciertos, como por ejemplo la reforma de la SUNEDU para democratizar la elección de sus miembros, no para hacer una contrarreforma universitaria. Ha tenido aciertos respecto a facilitar el acceso de la familia en la educación de sus hijos, y así como eso, una serie de otros aciertos. Entonces, no quiero ser desmedido en un sentido u otro, pero ocurre que efectivamente estamos en un momento de transición.
ya estamos técnicamente en el receso parlamentario que procede entre una legislatura y otra. Por lo tanto, ha quedado a cargo una comisión permanente. No es que el Congreso no exista, que todos se fueron de vacaciones. El Congreso está funcionando a través de la comisión permanente y de las comisiones, tanto investigadoras como de las comisiones ordinarias que existen para los diferentes sectores. En este momento, entonces, la fiscal de la Nación puede acercarse prácticamente las 24 horas al Congreso de la República y si es su voluntad de ejercer un acto de justicia, plantear la acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones. Ahí bien claramente, el Congreso está funcionando. Lo otro, sí es comprensible que en vísperas de la elección de la nueva mesa directiva, pues haya un proceso político de cabildeo intenso. Todas las fuerzas políticas, y lo podrás comprobar seguramente el día 26, se están reordenando. Yo creo que hay vientos que están soplando de manera interesante. Por ejemplo, ya hay varios miembros de entre los niños, así llamados de Acción Popular, dentro de APP, que después de haber votado en contra de la vacancia, hoy sí estarían dispuestos a votar en favor de una sanción inhabilitatoria contra Castillo. Y probablemente nos llevemos una gran sorpresa en el momento de la elección. El que APP se haya inscrito primero no significa que sea la lista que definitivamente sea la ganadora. Yo creo que estamos en un momento previo. Dicho todo eso, sí le añadiría que hay una falta de empatía de algunos miembros del Congreso. Señaladamente, en este momento hay un par de congresistas que se han ido de vacaciones a Panamá. Y la verdad es que yo sí creo que un congresista de la República debe ser empático, debe sintonizar con la democracia, pero debe sintonizar con la gravedad del momento político. No creo Así que es. un general deba irse ni siquiera a tomar un respiro cuando tiene que estar al frente de sus tropas. Y la presidenta del Congreso en este momento debería estar aquí, ni un minuto fuera. Eso sí es una crítica que hago con todo respeto, porque me merecen el mayor respeto, pero hay que formularla. Correcto. Solamente una última inquietud, Hugo, con cargo a hablar de pronto después del 28 de julio, después de del discurso que pronuncie el señor Castillo. Si es que antes de Milagros no se produce una revuelta Es popular lo que yo también marca iba a decir. mayor. Así es, así es. Si es que antes, la verdad es que yo tengo un poco de temor. Puede ser eso o también puede ser, no cabe dentro de la posibilidad, es un imaginario de repente solamente, pero no cabe un imaginario también que Castillo patee el tablero y Mira, así como se le puede argumentar una razón X, que no trabaja, en fin, el mundo es ancho y ajeno para él, pero sí es que quienes estamos metidos en el mundo de la prensa, de los medios de comunicación, de la política, de la opinión pública, escuchamos una serie de rumores y se hacen muchas conjeturas. Algunas dicen, por ejemplo, que el presidente estaría en la decisión de plantear la nacionalización de todos los recursos naturales, cosa que sería absurdo porque eso ya está dado en la Constitución, pero que a propósito de eso, pues que implicaría quitarle a los operadores extranjeros sus empresas, etcétera, haría cuestión de confianza como vía para disolver el Congreso. Otros conjeturan y especulan respecto a la posibilidad de que el señor Castillo efectivamente patee el tablero y plantee ya sea una renuncia o elecciones anticipadas. Y hay quienes igualmente dicen que podría fugarse, simplemente fugarse, dar su discurso y desaparecer. Todo en la vida es posible. Nada de eso me parece, sin embargo, muy fiable en este momento, como tampoco creo en las voces que dicen que hay inminencia de un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. Respecto a este último punto, sí, me he tomado el trabajo de indagar por varias vías
Y la conclusión es que las Fuerzas Armadas, tanto Ejército como la Marina, la Aviación e inclusive la Policía Nacional, no están en el temperamento de dar ningún tipo de golpe de Estado y que solamente podrían actuar a pedido del Congreso, uno, dos, por grave conmoción social, es decir, por caos. Ojo con eso. A quienes quieran hacer actos de violencia, en este caso sí podrían tener un enfrentamiento, ya no con la policía, sino con las Fuerzas Armadas. Y tres, si se declara una infracción constitucional, cualquiera que ésta fuese. Y ojo, que la infracción constitucional en el momento presente no alcanza solo al presidente Castillo, sino también a la señora Dina Boluarte. Los dos están, como diríamos coloquialmente, en el candelero. Muy bien. Pues muchas gracias, Hugo Guerra, por estas apreciaciones que acabas de hacer, estos puntos de vista desde distintos ángulos, como bien has dicho tú, desde como periodista y como abogado. Pero además también con la experiencia que te ha dado el trabajar entre otros medios, bueno, no voy a decir que se moleste un poquito en buscar, en googlear, ¿no? El verbo que existe, ¿no? Googlear. Eh, Googlear. Poder, así es, y se darán cuenta la experiencia que tiene. Y muchas de estas cosas deben provenir de personas con experiencia. Te invito para, pues yo ya no sé, no sé decir antes o después del 28 de julio para analizar lo que pasa, ¿sí? Simplemente, Milagros, al tiempo de agradecerte, hago votos, porque cualquiera que sea el destino político de nuestra patria en estas circunstancias, sea un destino que pase por medidas de paz, seguridad y democracia. Ojalá que Coincido. podamos tener un 28 de julio como todos los peruanos merecemos. Un abrazo a la distancia, estimado Igualmente. Hugo. Gracias. Feliz noche. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.